Hola amigos, hoy viernes 27 de octubre. Con ustedes la lección para hoy, lección número 4, compartir la misión de Dios. El texto para memorizar dice así: un nuevo mandamiento os doy, que os améis los unos a los otros como yo os he amado. En esto conocerán que sois mis discípulos, si os amaréis los unos a los otros. Juan 13, 34 y 35. Amoroso Padre, en este día de preparación, permítenos recordar tus promesas y emular las cosas positivas del patriarca Abraham. Oración que presentamos en el nombre de Jesús. Amén. Para hoy viernes, repaso de la lección. En Juan 13, 34 y 35, que es el texto de memoria de toda esta semana, dice así: un nuevo mandamiento os doy. Ahí está el adjetivo kairos. Un nuevo mandamiento, no es un nuevo, se puede traducir como este vocablo kairos es el mismo que aparece en Apocalipsis capítulo 21, que dice: y vi un cielo nuevo, que significa el kairos es nuevo. La mejor traducción es reconstruido. No es nuevo de que no existía, sino nuevo de kairos, porque no existía neos. Y la que usa Juan es kairos en Apocalipsis 21. Y kairos es recreación de lo que ya existe. Es decir, recreado. Entonces, dice Jesús: un nuevo kairos, mandamiento os doy. ¿Por qué kairos y no neos? Porque era la continuación del mandamiento de Levítico 19, 18, que dice: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Esto fue un mandamiento en el Antiguo Testamento. Ahora, Jesús usa el kairos. Ahora, un mandamiento recreado os doy, que os améis. Y ahí está el verbo agapao. Y agapao es amar como Dios ama. ¿Y cómo Dios ama? Hace que el sol salga sobre buenos y malos y llueva sobre justos e injustos. Eso es Dios. Dios ama a todo el mundo igual. La diferencia está en la persona que acepta el amor de Dios. Al aceptar el amor de Dios, entonces se beneficia de ese amor, de ese agape. Dice 1 Juan, el que no ama no conoce a Dios, porque Dios es amor. 4:8. Si Dios es amor, la palabra amor es agape, un sustantivo. Entonces, Dios es amor. Dios no tiene amor, es amor. O sea, nunca habrá un momento en que Dios va a odiar, porque de hacerlo, es más, es imposible que Dios odie, porque perdónenme la expresión, su naturaleza le impide a Dios hacer diferente a lo que es. Y como Dios es amor, es imposible que Él odie. Cuando dice la Biblia que Dios aborrece el mal, no es que lo aborrece como nosotros. Está hablando en el sentido humano. Pero Dios no aborrece, Dios ama. Lo que pasa es que el pecado es la antítesis, la oposición a Dios. Y como el pecado fue creado por Satanás, el pecado no tiene permanencia eterna porque es algo creado no por Dios, sino por Satanás. Y tanto Satanás como el pecado van
a ser destruidos para siempre junto a los pecadores impenitentes. Grábese esto, Entonces, un nuevo, ahí está el kairos, nuevo, o sea, un mandamiento recreado, rehecho. ¿Por qué? Porque la ampliación de Levítico 19-18, que os améis los unos a los otros. En el griego dice, este mandamiento es que sigan amándose los unos a los otros. Ahora, como yo os he amado. ¿Cómo amó Jesús a los discípulos? Pasó por alto sus faltas y errores y debilidades y trabajó para ellos para que fueran triunfadores, como pasó después del aposento alto, cuando fueron investidos del Espíritu Santo. Fueron victoriosos hasta la muerte. Y ahora viene el versículo 35. En esto conocerán. El verbo que aparece conocer ahí es el verbo ginosco. Y en Juan 17 Jesús lo usa. Versículo 3. Pero esta es la vida eterna, que te ginosco. ¿Qué significa ginosco? El verbo ginosco es conocer íntimamente a una persona, como el marido conoce a su mujer. Que se lo pruebe. En el Nuevo Testamento, vayamos al libro de Mateo. Y dice aquí, Mateo capítulo 1, versículo 25, y no la conoció a María, y no la conoció hasta que engendró a su hijo primogénito y llamó su nombre Jesús. El verbo conocer es el mismo que aparece por Jesús en Juan 13, 34 y 35. El verbo ginosco. Y ginosco, José no conoció a María. Dice que José no la conoció hasta que engendró a su hijo. O sea, después de Jesús fue que José la conoció. O sea, tuvo intimidad carnal. Pues en la Biblia, ginosco significa intimidad, no carnal con Dios, porque Dios es espíritu, sino intimidad relacional. Relacional. Esa intimidad de relación, de comunión, de koinonía. Otro vocablo griego. Entonces, en esto conocerán ginosco. Y Jesús dijo, pero esta es la vida eterna, que te conozcan al único Dios verdadero y a tu Hijo, al cual has enviado. ¿Cómo conocemos nosotros a Dios? ¿Qué fue lo que le dijo Dios a Abraham? Nosotros conocemos a Dios a través de Cristo. Y Cristo nos explica cómo es la vida en el cielo y cómo es el Padre. Por eso dice aquí, en esto conocerán todos que son mis discípulos, si tuvierais amor los unos hacia los otros. Quiero explicar esto ahora. En el griego está en presente continuo este verbo. Si tuvierais amor, en el griego debe traducirse como si tienen amor continuamente, permanentemente, persistentemente. Eso es lo que significa el vocablo, el verbo tener. En esto conocerán, o sea, tendrán experiencia íntima con Dios, de que todos ustedes son mis seguidores, si tienen amor permanentemente, continuamente, los unos a los otros. Al cielo no va a entrar nadie que no ame. El mismo Cristo aclaró en Juan capítulo 3, versículo 17, porque no envió Dios a su Hijo al mundo
para que condene al mundo, mas para que el mundo sea salvo a través de él. Cristo no fue enviado al planeta para destruir personas. Él fue enviado para salvar. Y la decisión depende de la salvación, depende de nuestra decisión, porque ya el cielo lo hizo todo por nosotros. Todo por nosotros. Dice la sierva de Dios en los lugares celestiales, página 289, que el poseer verdadera piedad significa amarse uno al otro. Cuando usted ama a una persona, no te fijes en los defectos de ella, te detienen las cosas buenas de esa persona. Si tú quieres odiar, fíjate nada más en las cosas malas de los demás y terminarás odiando a esa persona o a esas personas. Pero si tú te fijas que tienes defectos, pero te fijas más en sus virtudes, entonces tendremos el privilegio de parecernos a Cristo. Oiga lo que dice aquí la sierva de Dios en el libro Ministerio de Curación, página 300. Aquí está. ¿Cómo debemos nosotros tratar a los demás? Dice, practicad el hábito de hablar bien de los demás. Pensad en sus buenas cualidades de aquellos a quienes tratáis y fijaos lo menos posible en sus faltas y errores. Cuando tengáis la tentación de lamentar lo que alguien haya dicho o hecho, alabad algo de su vida y de su carácter. Habla bien de los demás. Dice aquí, cultivad el agradecimiento. Y dice, nada sacamos con pensar en nuestros insultos, ofensas. Los que trabajan fervorosamente no tienen tiempo para fijarse en las faltas ajenas. Un cristiano que tiene amor no se fija en los defectos de demás. Tiene que fijarse en los defectos de él, que dijo Jesús. Eso es amor. Entonces, si traducimos esto en las almas, debemos de hacer un hábito, hablar bien y fijarnos en las buenas cualidades de los demás. Eso es lo que hay que hacer, porque nosotros nos transformamos a lo que contemplamos. Si vemos el mal en otros, ese mal pasa a nosotros. Si vemos el bien en otros, ese bien pasa a nosotros. Y ese es el propósito de la acción de esta semana. Compartir la misión con otros. ¿Y cómo se va a compartir? Siendo bueno con los demás, orando por los demás, intercediendo por los demás, aceptando la voluntad de Dios, que es cumplir su palabra y llevar al mundo entero. Cuando hagamos esto, habremos nacido nuevo. Que Dios nos bendiga este viernes 27 de octubre. Para mañana, sábado 28, lección número 5, excusas para evitar la misión. Suscríbase a este canal de YouTube Ramón Romero. Dele clic a la campanita e invite a otros a que se suscriban. Estará haciendo eso, predicando el evangelio al mundo entero. Dios nos bendiga en este día y siempre.